Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Ejecutivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyectos? En nuestro mundo de la gestión podemos pensar que un proyecto es la antítesis de un proceso. Proceso es esa secuencia de acciones o tareas que están predefinidas, que son conocidas, que se sabe cómo ejecutarlas. En cambio, el término proyecto se refiere a lo nuevo, al cambio, al hacer algo absolutamente nuevo o a mejorar algo preexistente. Punto. Cuando en el lenguaje coloquial, por ejemplo, le preguntamos al diccionario de la Real Academia Española qué es un proyecto, acá la definición nos parece, en todo caso, un poco más piola. Dice la Real Academia que proyecto es una idea o el hecho de hacer algo nuevo. Es pensar o ejecutar algo nuevo. Nuevo para nosotros también puede ser algo distinto. Así que el hecho de pensar es un proyecto y el hecho de hacer es un proyecto. Por supuesto, quienes estamos en gestión de negocios no podemos gestionar sin llevar adelante procesos y proyectos, entonces. Así que proyectos es una de las dos grandes cosas que hacemos al gestionar una empresa. Gestionamos procesos y proyectos, y la diferencia entre procesos y proyectos es que proceso es algo conocido, previamente definido y más dominado. En cambio, proyectos es lo novedoso, es lo que nunca ha sido hecho y por ser nuevo, no hace falta que te lo explique, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Dos grandes dificultades iniciales. La primera dificultad es tomar la decisión de cuál es nuestro proyecto que vamos a implementar, que vamos a ejecutar. Y la segunda es la de gestión propiamente dicha. Así que tenemos, por un lado, que decidir cuál es nuestro proyecto y, por otro lado, gestionar nuestro proyecto. La gestión de proyectos es una cuestión que ha sido largamente estudiada por el management y por las organizaciones. Es decir, no hay nada nuevo en esto de gestión de proyectos. Lo que sí hay nuevo son tecnologías, formas. Tecnología quiere decir técnicas, maneras de hacer algo. Después de la irrupción de la era de la tecnología y la información, donde pasamos de un mundo físico, material, de construcción de cosas, a un mundo tecnológico, virtual, no es una palabra que me guste, pero para significar me parece que en este momento está bien, al mundo de la programación y de hacer que la electrónica funcione y que sea la electrónica la que maneja los asuntos de la física. Ese mundo, el hacer que la electrónica gobierne los asuntos de la física, requiere de programación, requiere lo que se llama desarrollos tecnológicos, es decir, códigos escritos, programas escritos. Como el requerimiento de diseñar estos programas era un requerimiento que tenía mucha urgencia, sigue hoy teniendo mucha urgencia, y además integra muchas personas, equipos, y además se refiere a un mundo que no es de cosas físicas, se empezó a desarrollar una nueva manera de gestionar que viene a complementar la anterior, que se llaman técnicas de gestión ágil de proyectos. Hoy en día, muy en boga, totalmente probado en el mundo de la ciencia de la información, de la tecnología de la información, y cada vez está pasando más al mundo de las organizaciones físicas, de las organizaciones tradicionales. De todas maneras, nuestro gran asunto, antes de ver cómo hacemos para gestionar, para ejecutar un proyecto, el asunto empresario, el asunto
donde está la verdad inicial, no es tanto cómo gestionamos un proyecto, sino cuál proyecto ¿qué diferencia hay entre análisis y evaluación? No son palabras vanas en el título. Análisis es un método de aproximación al conocimiento. El análisis en Occidente es la base del conocimiento científico, es la base también del método científico. Consiste en observar un algo, un todo, y observar de qué está hecho, cuáles son sus componentes y explicarlo. Eso es el análisis. El análisis tiene que ver con separar los componentes para conocerlos. En contraposición al análisis, existe esta perspectiva que te había contado, que es la de sistemas. En una época, ya por la década del 40, 1940, teoría de sistemas es de un señor muy famoso, que en realidad era biólogo, se llamó Bertalanffy, es el padre de esta teoría de sistemas, que seguro habrás escuchado vos hablar de entropía, homeostasis, y por supuesto, claro que sí, cómo que no, sinergia. Sinergia en el mundo nuestro del management debe ser una de las palabras más famosas. Yo no sé cómo te la explicaron a vos, pero yo tuve una profe que con toda su buena intención, no le salió, pero trataba de explicarte así: 2 más 2 no es 4, es más que 5. El resultado de las partes en sinergia, el resultado de la combinación de las partes es mayor que la simple suma. ¿Qué es lo que decíamos en cordobés en aquella época? Es decir, si vos tenés un fuselaje, tenés una azafata, 2 turbinas, alas, tanque de combustible, butacas, cabina, piloto, tenés un avión que vuela cuando apretás el botón de volar. Cuando vos pones todo
a funcionar, resulta que el resultado que se produce es mayor que si vos ponés todo simultáneamente. Hay una combinación que produce un resultado mayor. Esto parece magia, pero no es magia, porque para que el avión vuele, antes que nada tiene que haber un ingeniero que sepa dónde va la turbina, dónde va el motor, dónde va el combustible, dónde va el piloto y dónde va la azafata. Es decir, la sinergia no es un resultado natural o espontáneo, es una consecuencia del diseño. Sinergia es producir un resultado mayor a partir de un diseño que vos hayas hecho. Es decir, ¿por qué esta historia de la sinergia y el avión? Porque no porque vos pongas una empresita más, un proyecto más, un emprendimiento, la cosa va a funcionar mejor. Además de hacer el análisis, de comprender los componentes, tenés que comprender cómo se relacionan entre sí y terminan produciendo un resultado, que si no está bien diseñado, puede ser menor, un resultado menor que el anterior. Es decir, podés hacer una inversión y categóricamente meter la pata con tu inversión. Analicemos un ejemplo de cómo se piensa típicamente, lamentablemente es un error de ingenuidad, no de ignorancia, es un error. ¿Has escuchado la frase, no hay que poner como inversor todos los huevos en una misma canasta? Bueno, analicemos. Es ejecutar una acción es combinar elementos, hay elementos, canasta, huevo, sujeto que manipula. Ahora bien, para cruzar un río o un arroyo, por decir algo, y vos decís hay un concurso, por ejemplo, para cruzar los huevos de este lado al otro lado sin romper ninguno, resulta que si vos ponés varias canastas y haces varios viajes de ida y vuelta, y como hay más viajes, hay más probabilidad que te tropieces y rompas uno. Y el asunto era pasar todos los huevos, entonces acabas de perder el juego. O sea, una cosa que no debería hacer uno en este juego es poner todos los huevos en canastas distintas. De hecho, poner todos los huevos en la misma canasta baja el riesgo y mejora el desempeño. Ni que hablar que te levanta la productividad, porque en menos tiempo lográs más resultado. Pero la gente dice así, no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es un fenómeno bastante simple que no siempre se ve en el mundo de nuestras ciencias económicas y que sí lo sabe un empresario. El éxito de un proyecto de negocio no depende del capital. El éxito del proyecto de negocio depende de quien diseña y de quien ejecuta. La clave del éxito en los negocios está en la gestión, no en el capital. El capital es uno de los recursos. Necesitas capital, necesitas trabajo, necesitas la propiedad, necesitas los elementos, los factores de la producción. Pero el capital es uno solo, el conocimiento es otro. Pero la clave del éxito de un emprendimiento pasa porque quien lo dirige, pasa por el hecho de que quien lo dirija sea avispado, tenga experiencia y que además dirija bien, tenga bien la rienda, haga una buena definición de mercado, de proceso productivo, de estructura del capital y que dirija bien. Entonces, para disminuir el riesgo de fracasar en tu emprendimiento, no te conviene tener múltiples proyectos, porque si vos tuvieses múltiples proyectos, no atenderías bien todos, te desenfocarías. La clave del éxito en la dirección de tu negocio pasa por el enfoque y no por la diversificación. Si vos sos un inversor importante es un ñato que te maneje $500.000 y que tenga un asesor financiero. Entonces ponen un poquito de capital acá, ponen un poquito de capital allá y no hacen nada y no les importa que la empresa en la que están poniendo vaya adelante, solo quieren el retorno. Esas son inversiones financieras. Punto. Cuando se trata de inversiones financieras, está bueno distribuir para minimizar el riesgo. Ahora, cuando se trata de inversiones en activos reales, lo que tenés que hacer es enfocar. Entonces, ¿qué te quiero contar con esto? Un proyecto puede parecer muy atractivo al principio, pero resulta que yo soy panadero y mi papá era panadero y mi abuelito era panadero, y ahora me están hablando de hacer un desarrollo de software. En la industria del software, que hoy en día es hipercompetitiva y los factores son escasos, hay mercado escaso, aunque parezca mentira,
hay mano de obra escasa, hay ingeniería escasa, y me están diciendo que de la harina y del amasar me pasa el software. ¿Cómo me va a ir? No sé si mal, pero seguro complicado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que decir? Y lo que tengo para decir es que mis proyectos de hacer cosas nuevas, de invertir en lo nuevo, deberían estar más bien relacionados a cosas que ya tengo y que puedo observar, que puedo manejar. Entonces, antes de ir a la evaluación económica, vamos a ver esta perspectiva que hemos llamado la perspectiva de sistemas. ¿Cómo impacta ese proyecto en el todo? Linda Sanata, Ignacio, ¿y dónde lo mirás? Bueno, en vez de mirarlo en el flujo de fondo, lo vas a mirar en el estado de resultados proyectado. Es decir, cómo impacta en el resultado del conjunto de tu empresa al final de un periodo de tiempo. Es muy importante que aprendas a manejar esos instrumentos que parecen sofisticados si vos venís del mundo de la pequeña y mediana empresa, pero no lo son para nada. Viste que un albañil para levantar una pared, por supuesto, usa recursos, los ladrillos, la mezcla, pero además usa instrumentos. Por ejemplo, una cuchara. Y no hay albañil que pueda levantar en serio una pared si no usa una cuchara. No hay quien pueda dirigir si no tiene tres instrumentos básicos: un estado de resultados proyectado, un buen plan y un buen cuadro de mando. Parecen cosas raras, pero son muy cotidianas. El programa de organización y dirección de pymes te lo enseña a manejar a la perfección y es realmente una herramienta indispensable. Volvamos a nuestro asunto. Entonces, hay una perspectiva, que es la perspectiva de sistema. Cómo ese proyecto contribuye al resultado total de tu organización. No mires primero la evaluación del proyecto, la evaluación económica. Ya te voy a explicar, son tres perspectivas
Después hay otro asunto, vamos a dejar el más complicado para el final, que es el del riesgo. Hay otro asunto que es el asunto económico, que es la perspectiva tradicional. El asunto económico, cualquier economista lo sabe, cualquier colega lo sabe hacer, un contador, un ingeniero y en general todos los que manejan bellamente la planilla de Excel lo saben hacer, es evaluar proyectos de inversión. Esto es tomar la perspectiva del dinero, no tomás la perspectiva del sistema total, tomás
la perspectiva del riesgo. El riesgo te tengo que contar. 3 términos te voy a contar entonces para hacerla fácil. Certeza, certeza. No tengo una moneda, pero si la tiro al aire va a caer. Certeza. Una vez, certeza. Tengo una trampa en el análisis estadístico que nadie te cuenta. Si lo mío es tirar monedas y la tiro 1.000.000 de veces, en alguna oportunidad no va a caer. No sé por qué, pero en 1.000.000 de veces no cae.